en este pasaje. Casi acorde al mensaje están las alabanzas que se entonaron. La fidelidad de Dios siempre va a ser permanente en nuestra vida. La fidelidad de Dios, aún en los momentos más álgidos, más difíciles que tengamos, Él siempre permanece fiel. Y aún más cuando le fallamos. Esta es una historia en la cual el pueblo de Israel le falló al Señor. Y veremos que no fue la primera vez, ya anteriormente le había fallado. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son comúnmente llamados Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Todos estos también se le denominaban con la palabra Torá en hebreo. Aunque los mismos libros del Pentateuco no identifican el autor, pero hay muchos pasajes que atribuyen a Moisés el autor de estos libros, y por los hechos que cuentan estos libros, como si fueran sus propias palabras los que relatan estas historias. Los judíos generalmente dividen el Antiguo Testamento en 3 diferentes secciones: la ley, los profetas y las escrituras. La ley o el Torá contiene los antecedentes históricos de la creación y la elección de Dios de Abraham y la nación judía como su pueblo escogido, como su pueblo apartado, como un pueblo que Dios ama. La Torá también incluye la ley dada a Israel en el monte Sinaí. Las escrituras se refieren a estos 5 libros por varios nombres. Por ejemplo, en Josué 1:7 dice: toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, la llama la ley de Moisés. Números, este libro que estaremos meditando, cubre eventos claves durante los 40 años de Israel, que vagó en el desierto, y también da instrucciones para adorar a Dios y cómo vivir como el pueblo que Él hizo un pacto. El último de estos 5 libros, que comprende el Pentateuco, que es Deuteronomio, a veces se le nombra como la segunda ley o la repetición de la ley. Deuteronomios registra las últimas palabras de Moisés antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. En Deuteronomios, la ley de Dios entregada en el monte Sinaí se repite y se amplía mientras Israel entraba en un nuevo capítulo en su historia. Moisés les recuerda los mandamientos de Dios y las bendiciones que recibirían si obedecen a Dios, así como las maldiciones que vendrían sobre ellos si no lo obedecieran. Este libro relata la historia de la nación de Israel, desde la creación hasta la preparación para la conquista de la tierra prometida. Pero ¿es el Pentateuco simplemente el relato histórico del pueblo elegido de Dios, o es algo más? Oremos. Señor, gracias porque tú nos permites, Señor, nuevamente servirte. Permitir, Señor, que tú, Señor, trabajes en mi mente, en mi corazón, en mi vida, Señor, para buscar en tu palabra y compartir, Señor, tu mensaje con mis hermanos. Yo te pido, Señor, que solamente sea tu palabra la que sea escuchada, y pido a mis hermanos que examinen
y retengan lo bueno y desechen lo malo. Para que tu palabra, Señor, dé el fruto que tú quieres para con nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad y te pedimos que sigas hablando nuestra vida como siempre lo has hecho en cada momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje paralelo que se centra en el título de este pasaje de Números, que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 1, versos 34 al 40, y que le podríamos poner otro título: la generación rechazada por su falta. Este pasaje en Deuteronomio capítulo 1, 34 al 40 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, porque él la hará heredar a Israel, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben oír lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. En esta historia en la que hemos visto, había un pueblo de Israel en el cual se había rebelado contra Dios, sabiendo que desde el tiempo el Señor ha estado con ellos, y al ver la tierra prometida y ver todas las cosas que había, ellos solamente vieron lo malo, mas no vieron que esa tierra ya había sido entregada por Dios para ellos. Aunque hayan visto a esos gigantes, aunque hayan visto muchas cosas que los hayan quitado el ánimo, pero aquí, como menciona el pasaje, solamente 2 entraron y heredaron junto con otros, pero no todos entraron. Muchos se quedaron por haberse rebelado contra Dios, por no haberle creído a ese Dios en el cual en cada momento, desde la salida de Egipto hasta estos momentos, el Señor los había cuidado. En los versículos del 1 al 3, el plan de volver a Egipto. Veamos un poco del contexto. Al escuchar el mal informe de los espías, el pueblo se quejaba a gritos contra Moisés y contra Dios. En el versículo 13 vemos que mandaron a los espías para que vieran esa tierra, y traían ellos el reporte. 12 de los cuales había enviado, 10 traían muy malas noticias, y 2, Josué y Caleb, ellos traían otras noticias muy diferentes. He aquí la historia en el cual este informe de los 10 que venían se quejaban a gritos contra Moisés y contra Dios. Dicen: prefieren morir en el desierto en vez de entrar en la tierra. Además, proponen volver a Egipto. El pueblo de Israel ya había expresado esta idea antes, en el capítulos anteriores. En el capítulo 11, verso 5 dice: nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos
de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y en el 18 dice, pero el pueblo diría, santificaos para mañana y comeréis, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y en versículo 20, si no hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y los aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Añoraban todo lo que habían dejado. Era un camino largo, era un camino difícil, pero el Señor siempre proveía con ellos, y los proveía y los sustentaba y los cuidaba. Pero ahora es más que una idea, proponen un plan específico: regresar a Egipto. El plan de nombrar a otro jefe expresa una rebelión contra la autoridad de Moisés, pero aún el plan de volver a Egipto expresa una rebelión contra la voluntad de Dios. La promesa de una tierra buena ha sido parte integral del pacto entre Jehová y el pueblo. El desprecio de parte del pueblo de la tierra prometida equivale entonces al rechazo del pacto con Jehová. Es un pacto tan grave como la apostasía del pueblo con el becerro de oro. Y por eso provocaron la ira de Dios. Pero vean, alguien ya se enojó por esta situación de menospreciar a Dios. El Señor ya estaba cansado de tanta arrogancia, de tanta rebeldía. Los versículos del 5 al 10, hay una exhortación de José. Moisés y Aarón se postraron delante del pueblo, en el versículo 5. Esta acción puede expresar el temor reverencial de ellos en anticipación de la ira divina que tal rebelión de parte del pueblo seguramente provocaría a nuestro Dios. Puede expresar que ellos inmediatamente empiezan a interceder humildemente ante Dios por este pueblo que se estaba rebelando. Hay un énfasis marcado en esta sección de estos versículos de este libro, el papel de Moisés como un intercesor. Aparentemente la intercesión de Moisés aquí es lo que posterga el derramamiento de la ira de Dios para que Caleb y Josué tengan la oportunidad de hablar con el pueblo. Dios, cuando actúa de inmediato. A él nadie lo detiene. Pero si hay una intercesión, si hay alguien, en este caso por un pueblo, en el cual Dios había puesto a Moisés delante de este pueblo, lo estaba escuchando. La oportunidad de Josué y Caleb también anticipaban el juicio de Dios sobre el pueblo, y por eso la exhortación urgentemente que no se rebelaran. Rompen la vestidura por una señal de dolor, una señal en el cual que no es correcto estarnos rebelando contra Dios en este pueblo. Y en esta porción de la Escritura pone énfasis en que Canaán
es una tierra realmente buena. Dios se había prometido esa tierra. Lo que traía Caleb y Josué eran buenas noticias, no lo que estaban determinando los otros dioses para rebelarse contra Dios. Y el éxito en conquistar esta tierra no era por ellos, sino que dependía totalmente de Dios. No niegan la presencia de los enemigos fuertes que hay, que sí iba a haber alguna ocasión en que estarían en duda o estarían luchando con alguien más fuerte que ellos, pero afirmaban que ellos tienen la protección y el poder de Jehová, quien está con Israel, este pueblo escogido. Pero el pueblo solo puede tener éxito si Jehová se agrada de ellos. Pero esta historia, obviamente tenemos a un Dios, como mencioné, alguien ya se enojó. Ciertamente la conducta actual del pueblo no agradaba a Dios. Por eso la exhortación de Josué y Caleb en una última invitación de arrepentimiento ante la caída de un juicio divino sobre el pueblo. Pero la reacción del pueblo, como dice en el versículo 10, indica que su corazón ya se había endurecido. Y en vez de escuchar a Josué y Caleb, los querían apedrear, los querían matar. Parece que la única cosa que los salva es la apariencia repentina de la gloria de Dios sobre el tabernáculo. La gloria se refiere al furor resplandeciente que acompaña a la presencia de Dios. ¿Por qué no se menciona nada en el capítulo 13 de la oposición de Josué al informe de la mayoría de los espías? Pero sea como sea, aunque es verdad que se pone énfasis en el papel de Caleb en el capítulo 13, verso 30, se afirma varias veces la fe de Josué también. Pero nosotros debemos entender que el relato tiene una unidad esencial. Algunos teólogos sugieren que el capítulo 13, Josué deja que Caleb hable porque Josué ya estaba identificado como el ayudante de Moisés. Y el pueblo puede acusarle de tener prejuicios en el asunto. Pero en el capítulo 14, a la luz del peligro inminente del juicio divino sobre el pueblo, Josué agrega su voz a la de Caleb en el intento de evitar la tragedia que se acerca. Nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios que se enoja, lento para la ira, pero grande en misericordia. La ira de Dios y la intervención de Moisés en el capítulo 14, versos del 11 al 19, Jehová amenaza destruir completamente al pueblo. No era la primera vez que en este pasaje Dios les había amenazado de destruirlos. Busquemos en Éxodo capítulo 32, versos 9 al 14. Éxodo capítulo 32.
versos 11 al 14. Vean cómo Moisés nuevamente interviene como intercesor y cómo la ira de Dios se presenta. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En esta nueva historia de Números, otra vez se había iniciado la ira de Dios. Moisés intercede otra vez por el pueblo. ¿Por qué la rebelión del pueblo significa que han quebrantado su pacto con Jehová otra vez? La murmuración continua del pueblo contra Dios ha culminado finalmente en esta rebelión abierta. A pesar de todas las señales que Jehová ha hecho a su favor, estas incluyen las plagas de Egipto, el cruce del mar y la provisión milagrosa para el pueblo en el desierto. Dios se queja de que el pueblo no le cree. Creer a Dios significa aceptar su palabra y actuar en base a lo que dice. Significa confiar en sus promesas de tal manera que uno obedece sus mandamientos. Dios puede contar la fe por justicia, porque la verdadera fe es la semilla que lleva como un fruto la obediencia y la justicia. En contraste, la rebelión del pueblo aquí, como siempre desde el pecado en el huerto del Edén, tiene su semilla en no creerle a Dios. El pueblo existe solo por la gracia de Dios. Si no responde con fe y fidelidad, Jehová tiene el derecho de aniquilarlo. Moisés intercede por el pueblo, usa los mismos argumentos que acabamos de leer en el Éxodo 32. Aunque Jehová tiene todo el derecho de destruir al pueblo, se contrapone su revelación entre las naciones sobre el nombre de Jehová. El hecho de que Dios deja ver todo lo que ha hecho por su pueblo y para el pueblo de Israel y expresa la comunión íntima entre Jehová y su pueblo después de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo escogido. Si lo aniquila ahora, las naciones dirán que fue incapaz de cumplir su promesa. Además, el propósito de Dios, ¿acaso no es bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, como lo acabamos de leer? Pero no podrá lograr este propósito si destruye a los israelitas.
Por eso Moisés apela a Dios, no en base a ningún mérito del pueblo, sino en base al nombre y los propósitos y la naturaleza de Jehová mismo. Moisés cita lo que Jehová ya ha revelado en cuanto a su naturaleza misericordiosa. En Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y en base de esta gracia y misericordia, pide que Dios perdone a su pueblo otra vez. Perdonar expresa la idea de levantar y llevar afuera al pecado o al castigo que el pecado merece. Muchas veces nos rebelamos nosotros mismos contra Dios. Este pasaje que analizamos es un pueblo rebelde que no cree lo que Dios le ha prometido. Ya viendo y analizado nuevamente a grosso modo, y en este resumen que les hice de la historia, analicemos unos puntos de esta historia. Punto 1. Escuchan palabras de fe y palabras de miedo, pero los espías incrédulos ahogaban las voces de fe, infectando a todo con su miedo. Atendamos qué es lo que escuchamos nosotros. Muchas veces cosas a favor y muchas veces cosas en contra. Tengamos cuidado con lo que escuchamos, dentro o fuera de la iglesia. Guardémonos de la infección de la incredulidad para guardar a nuestra familia y a nuestra iglesia del temor y la incredulidad, porque es tan sutil que puede destruirlas. 2. Hay quienes se reúnen no para adorar a Dios o buscar el rostro de Dios o escuchar su palabra, sino para buscar sus planes, dejándose llevar por sus propios deseos. Y la palabra de Dios nos advierte. En Santiago 1, versos 14 al 16 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido, y entonces la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Se olvidan de Dios y de su palabra y solo piensan en sí mismos. 3. Dirigen su miedo e ira a diferentes líderes. En esta historia es a Moisés y a Aarón. Ya hemos visto lo listos que están para murmurar. Sus ideas son elocuentes, sus ideas son creíbles. Estas quejas, ¿estás quejándote de algo en este momento? ¿O eres el blanco de las quejas de otros, inclusive injustamente?
4, quieren morir. Su temor de lo desconocido es tan grande que desearían haber muerto en Egipto o en el desierto. Aquí la palabra muerte es dejar de servir, estar quietos e inmóviles ante la gran necesidad que hay de servir a su iglesia. Y en la palabra suicidio es dejar que la obra del Señor no avance y dejar que Satanás siga avanzando en hurtar, matar y destruir. Dios quiere dar vida a la iglesia. Dios quiere unir a su iglesia, pero es Satanás quien quiere dividir y hacer que busquemos las cosas de este mundo antes que las de Dios. Están engañados. Reconocen que Dios los trajo a la tierra prometida, pero la ven como un Dios caprichoso y malvado que los hizo solo para matarlos. De hecho, en Deuteronomio capítulo 1, verso 27 dice: y murmuraréis en vuestras tiendas diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. En conclusión, dirían: seguro que el Señor nos odia, pero es mentira. El Señor no nos da ningún tipo de males, ni nos va a traer un odio para nosotros, sino que nuestra propia vida es la que se rebela contra Dios. Que el Señor nos ayude a no enseñar errores teológicos que conduzcan a una rebelión. Hay mentiras que has creído acerca de Dios. ¿Está tu imagen de Dios alineada con la verdad bíblica? ¿Hay algunas creencias que debas cuestionar de Dios? Piensa en lo peor. Sus mujeres y niños serán tomados como botín. ¿A qué le temes hoy? ¿Qué es lo que te inquieta hoy? ¿Qué temes perder? En el pasaje vemos el gran temor que tenían de perder lo más preciado, su familia. Recordemos en Filipenses capítulo 3, verso 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay muchas cosas que tenemos que dejar humanamente. Hay muchas cosas que en nuestra vida y en nuestro corazón están arraigadas profundamente. Pero para estar con el Señor tenemos que dejarlas y dejar que Cristo gane más presencia en nuestra vida. 7. Deciden que su única opción es volver a su vida anterior en Egipto. Al menos era predecible y familiar. Ya habían querido regresar anteriormente a Egipto. Tengamos cuidado cuando el pasado aparezca más atractivo. En nuestra vida cristiana, el caminar con Dios no es algo sencillo, pero sí son hombres y mujeres creyentes en Dios, en el cual el camino a la vida es la cruz y la obra salvífica de Cristo. ¿A dónde regresarías tú ahora? ¿Realmente
a lo que quieres regresar es tan color de rosa? ¿Cuán realista es la posibilidad de volver atrás? Si siempre has crecido en una familia creyente, ferviente al Señor, que trabaja en el ministerio, hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho desistir? ¿Qué ha pasado en tu vida? Si lo que nunca llegaste a hacer como un no creyente, ahora te refugias en la palabra como una justificación. Romanos 7, versos 19 al 20 dice: ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Una justificación. Si Dios ya te ha transformado y el Espíritu Santo de Dios está en tu vida trabajando día y noche, y es el que nos hace recordar su palabra en nuestro corazón y en nuestro pensamiento para actuar y decidir, buscamos un refugio en la palabra y acomodando lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Cierto, el pecado no se ha alejado de nosotros, pero siempre tenemos una salida y tenemos un lugar a donde recurrir, a Cristo Jesús. 8. Están listos para rechazar la autoridad de Dios y Moisés y elegir su propio líder que haría lo que ellos quisieran. Están a punto de abandonar a Dios y la tierra que Él quiere darles y volver a la esclavitud y probablemente a la muerte. Estas cosas serían muy drásticas para un cristiano. Pero volvámoslas contemporáneamente, estas historias que aparecen aquí. ¿Piensas dejar el ministerio que Dios te ha llamado a servir? Definitivamente no quieres trabajar tus dones al servicio del Señor en la iglesia. La iglesia necesita siervos para que crezca la palabra. Necesita talentos para aplicar y ser de bendición a otros. Necesita dones que se quieran dar a su iglesia para mantenerla viva y sana. ¿Qué piensas ahora? ¿Verdaderamente rechazarías un llamado de Dios? Meditemos, hermanos. Hay muchas cosas que dejamos de hacer y hay muchas cosas que por nuestra vida que acontecen las ponemos primeramente antes que el Señor. En conclusión, la misericordia de Dios es algo que se menciona a menudo en la Biblia. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, nos referimos a su acto de perdonar a aquellos que no lo merecen. Eso es lo que hace la misericordia, una cualidad divina. Dios no nos perdona por nuestros pecados, no son tan malos o porque hemos hecho algo que merece su perdón. Es su infinita misericordia que aún siendo malos, Cristo murió por nosotros. Dios nos perdona simplemente porque Él es amoroso, compasivo y misericordioso. La incredulidad
conduce a valorar poco la promesa de Dios y amar más a este mundo. Podemos decir que la incredulidad conduce a valorar poco las promesas de Dios y amar más este mundo. A los israelitas les costaba creer que Dios tenía poder para darles en herencia una tierra donde fluía leche y miel. Y a pesar de que habían visto los grandes y maravillosos portentos realizados en Egipto para que Faraón los liberara, y no solo eso, sino también les proveía de manera milagrosa el maná que caía del cielo. Sin embargo, de igual forma, hay muchos cristianos que aún son incrédulos al no creer que las promesas de Dios les ofrece una nueva vida que es mucho mejor a los placeres temporales y la vanagloria del mundo. La incredulidad nos guía a la cobardía. En términos sencillos, la incredulidad nos conduce a la cobardía. Cuando Moisés envió a los 12 espías a observar la tierra prometida, 10 de estos corroboraron que efectivamente era una tierra donde fluía leche y miel, pero que estaba habitada por gigantes y un pueblo más fuerte que ellos, que a su parecer los derrotarían de manera inmediata. Esto provocó un pánico en toda la congregación y los llevó a quejarse en contra de Dios. El miedo los llevó al error de quejarse y este miedo se propagó, fundando una incredulidad en muchos. Ellos no creían que Dios podía darles la victoria sobre esas naciones de gigantes que habitaban la tierra. Y hoy en día muchos afirman no convertirse a Cristo por su miedo a fallarle, porque dicen que hay muchas pruebas y tentaciones que a lo mejor no pueden vencer. Y como estos gigantes los atemorizan, dicen mejor es no convertirse, pero la verdad es que este miedo o cobardía se fundamenta en su incredulidad. No crean de todo corazón que Dios puede darles la victoria al momento de enfrentar cualquier prueba. Dios es poderoso y nos ayuda en cualquier situación. La incredulidad conduce a la rebeldía en contra de Dios. Al no creer en sus promesas, algunos habitantes de Israel se rebelaron en contra de la autoridad de Moisés, pensando que ellos podían liderar al pueblo y conducirlos de regreso a Egipto. Estos definitivamente era un pecado que condujo a la perdición. Hoy en día hay muchos cristianos que no creen en las promesas de Dios y valoran más lo que el mundo les ofrece y se entregan a una vida de pecado. Y esto es rebeldía en contra de su palabra. Al final, como estos, por su propia rebeldía, perecen porque la paga del pecado es muerte. La incredulidad nos conduce a la condenación eterna. Pasaje de la Biblia y en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 3, verso 14 al 19 dice: porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Finalmente, en estos versículos vemos el final de los incrédulos. Inclusive puede pasar hoy en día quedarse totalmente excluidos de las promesas de Dios, de recibir las bendiciones de Dios. Y como dice este pasaje, entrar en la tierra prometida. Y nos podamos quedar sin ellas como en el desierto. Así hoy, muchos que no creen en las promesas, ni han cambiado su vida a Cristo para no vivir como incrédulos y arrogantes, se quedan excluidos de las bendiciones de Dios. En el versículo 14, capítulo 14, verso 18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La incredulidad es terrible, ya que como los pasos de los israelitas en el tiempo de Moisés, no nos permite valorar las promesas de Dios al dudar que la vida que nos ofrece es mucho mejor a lo que el mundo nos ofrece. De igual forma, la incredulidad nos conduce a la cobardía, al no creer que su poder nos sostendrá en medio de las peores dificultades, y al no creerle a Dios, nuestra naturaleza se inclina al pecado, y así nos conduce a la condenación eterna. Oremos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo, 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 lento para la ira y grande en misericordia. Nuestra vida imperfecta, que es una iglesia en el cual todos los días buscamos tu rostro, porque todos los días te fallamos y a veces buscamos nosotros nuestros propios medios para hacer y arreglar los asuntos que tenemos, pero dejamos de ver tu palabra y que tú tienes el control de todas las cosas, por más difíciles que sean. Que nuestra vida sea apegada a ti y que a través de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, nos haga entender que el amor de Dios ha sido manifestado para perdonarnos en cada momento que fallamos. No nos hagas incrédulos a tu palabra, que no nos dé miedo esta vida, que a veces es difícil sobrellevarla y con muchas carencias o con muchas bendiciones, también perdemos el objetivo de estar apegados a ti. No seamos como este pueblo, incrédulo y rebelde, sino que seamos como esos dos hombres que aún de ver las dificultades que había, aún así creyeron en ti, confiaron en ti y recibieron sus promesas que tú habías dado. Haznos como esos siervos tuyos. Viviremos calamidades, sí. Viviremos problemas, sí.
pero tomados de tu mano, Señor, será nuestra victoria. Que nosotros veamos y examinemos nuestra vida cada vez que nosotros tomemos decisiones, y que nuestra vida, como acabamos también de meditar, se transforme a tu imagen. Dejemos que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para vivirlas y hacer, Señor, tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por la palabra expuesta.